Eleanor Roosevelt. Contenido: capítulo 1, niña tímida; capítulo 2, joven ocupada; capítulo 3, nace una líder; capítulo 4, primera dama; glosario, más información, índice. Las palabras de glosario van en negrita la primera vez que aparecen en el texto. Capítulo 1, niña tímida. Anna Eleanor Roosevelt nació el 11 de octubre de 1884. Eleanor vivía con su familia en la ciudad de Nueva York. Sus padres, que eran ricos, contrataban sirvientes para cocinar y limpiar y pagaban a niñeras para que cuidaran a Eleanor y a sus hermanos Ellie y Hall. Miedos y burlas. La madre de Eleanor era una mujer muy bella, a quien le gustaba vestirse bien e ir a fiestas. Ella esperaba que su hija fuera también una persona animada, pero Eleanor no se parecía en nada a su madre. Físicamente, Eleanor no era nada especial. Además, era tímida y le tenía miedo a muchas cosas. A Eleanor le daban miedo los perros, las alturas y la oscuridad. Hasta el agua le daba miedo. La madre de Leonor tampoco ayudaba mucho. Se burlaba de su hija y la llamaba abuelita. Estas burlas le dolían a la pequeña, que se hizo aún más tímida. Eleanor solo se sentía segura con una persona, su padre. El padre de Eleanor era amable y generoso, y con él ella se sentía querida. Pero era un hombre problemático, con quien era difícil convivir. Cuando Eleanor tenía 6 años, su madre le pidió a su esposo que se fuera. Después de eso, Eleanor apenas vio a su padre. En los 3 años que siguieron, el mundo de Eleanor se derrumbó por completo. Primero, su madre enfermó y como en aquella época los doctores no tenían las medicinas necesarias, no pudieron salvarla. Luego cayó enfermo su hermano Eli. Eli también murió. Aún faltaba lo peor. El padre de Eleanor se había sentido enfermo e infeliz por mucho tiempo. Cuando Eleanor tenía 9 años, su padre también murió. En 1894, Eleanor y Hall quedaron huérfanos. Los hermanos se fueron a vivir con su abuela, quien los cuidaba muy bien, pero no los abrazaba ni los besaba. Eleanor solía sentirse triste y sola. Un tío famoso. Eleanor tenía un tío llamado Ted. Aunque no lo veía mucho, su tío le caía muy bien. Además de ser un hombre enérgico y divertido, su tío era famoso. Cuando Eleanor era aún una niña, el tío Ted, cuyo nombre completo era Theodore Roosevelt, se convirtió en presidente de Estados Unidos. Capítulo 2. Joven ocupada. Cuando tenía 18 años, Eleanor conoció a su primo lejano Franklin D. Roosevelt. Eleanor y su primo solían encontrarse en fiestas. Estos eventos no le gustaban a Eleanor. Aún era muy tímida y no le agradaba charlar ni bailar. Pero Franklin hacía que las fiestas fueran más divertidas. Así que con frecuencia se sentaban juntos y conversaban. En aquella época, Eleanor se unió a un grupo de chicas jóvenes que trabajaban con gente pobre. Franklin, que era apuesto y divertido, pensaba que Eleanor era una mujer muy inteligente. Eleanor se asombró de ver cómo vivían estas personas. Dormían en cuartos sucios y llenos de cosas, y algunos de los niños no iban a la escuela. Estos niños trabajaban en fábricas y talleres por unos pocos centavos al día. Tenían que trabajar para no pasar hambre. Ayudar a los pobres. Eleanor trató de ayudar, dio clases de baile y gimnasia a los niños y se aseguró de que tenían algo que comer. Eleanor también dejó de comprar en las tiendas donde trataban mal a los trabajadores. Eleanor veía que a la mayoría de los ricos no les importaban los problemas en los barrios marginales y muchos daban la espalda a los pobres. Eleanor pensaba que esto estaba mal. Ella no quería darle la espalda a nadie, rico o pobre. Eleanor le contó a Franklin los problemas que había visto. Después lo llevó a un barrio marginal para que viera la situación con sus propios ojos. Como Eleanor, Franklin se sorprendió. Franklin aprendió mucho de esa visita y se sintió orgulloso de Eleanor. Poco después, Franklin y Eleanor se enamoraron, se casaron en 1905 y tuvieron 6 hijos.
Cuando nació el primer bebé, Eleanor dejó de trabajar en los barrios marginales. Se quedó en casa y se esforzó por ser una buena madre y esposa. Pero Eleanor no se olvidó de los pobres, aún quería ayudarlos. Mientras Eleanor cuidaba a los niños, Franklin entró en el mundo de la política. Inicialmente, Franklin trabajó para el estado de Nueva York y la familia se mudó a Albany, Nueva York. Con frecuencia los Roosevelt organizaban cenas en su casa. Los invitados que se quedaban charlando por horas intercambiaban ideas sobre el mundo y sus problemas. A Eleanor le gustaba participar en estas charlas. Solía hablar de las necesidades de las mujeres, los niños y los pobres. Nuevos lugares, nuevas personas. En 1913, Franklin tuvo que ir a Washington, D.C. por su trabajo. De nuevo, la familia se mudó. Eleanor y Franklin hicieron muchos nuevos amigos. Pocos años después, Franklin se fue a trabajar en Europa. Su esposa no lo acompañó. Eleanor visitó a soldados heridos y recaudó fondos para pagar su tratamiento. Más tarde, Eleanor y Franklin fueron a Europa juntos. Allí vieron el daño que había causado la Primera Guerra Mundial. Capítulo 3. Nace una líder. En 1920, Eleanor estaba lista para un cambio. Quería ser algo más que madre y esposa. Eleanor veía que los ricos solían maltratar a los pobres. Los dueños de algunas tiendas pagaban solo unos pocos centavos al día a sus trabajadores. Los dueños de fábrica hacían lo mismo. Los que tenían edificios de apartamentos también se aprovechaban. Con frecuencia cobraban alquileres muy altos y no reparaban la calefacción ni las tuberías si se dañaban. Algunos de los edificios estaban a punto de caerse. La gente pobre vivía en estos sitios porque no tenía otra opción. Eleanor creía que tratar así a la gente estaba mal. Pensaba que los ricos no debían beneficiarse tratando mal a los pobres. Eleanor se unió a un grupo de mujeres que compartían sus ideas. El grupo trabajaba para mejorar la vivienda y la educación, el sistema de salud y las condiciones de trabajo. Algunas de las mujeres daban discursos sobre los problemas que veían. Algunas escribían artículos en los periódicos. Otras trabajaban con el gobierno para que se aprobaran nuevas leyes. Todas querían que los ricos trataran a los pobres de una manera justa. En defensa de los pobres, algunas de las mujeres del grupo le pidieron a Eleanor que diera un discurso. Para una persona tan tímida, hablar en público era algo aterrador. Eleanor nunca había dado un discurso y tenía miedo, pero quería defender sus ideales, así que aceptó. El primer discurso de Eleanor se hizo eterno. Eleanor estaba muy nerviosa y su voz sonaba aguda y chillona. El discurso no fue muy bueno, pero Eleanor consiguió superar la situación. Poco después Eleanor volvió a intentarlo. A pesar de que su segundo discurso tampoco fue muy bueno, Eleanor siguió dando charlas y en poco tiempo mejoró. Eleanor se convirtió en una oradora muy conocida y solicitada. Muchos pensaban que Eleanor tenía buenas ideas y querían oírla. Franklin también era un personaje conocido. En 1928 se convirtió en el gobernador de Nueva York, un cargo muy importante. Como parte de su trabajo, Franklin tenía que visitar ciudades y pueblos por todo el estado. Pero para Franklin viajar no era fácil. Unos años antes había estado muy enfermo y había perdido el uso de sus piernas. Ahora Franklin apenas podía andar. Como no podía viajar, Franklin le pidió a su esposa que lo hiciera en su lugar. Visitar a la gente. Como esposa del gobernador, Eleanor tenía sus propias responsabilidades. Aún así, estaba contenta de ayudar. Eleanor visitó oficinas, escuelas, cárceles y fábricas y conversó con gente en granjas y en tiendas. Para ella, ningún lugar era demasiado grande o demasiado pequeño. Cuando volvía a casa, Eleanor le hablaba a Franklin de sus visitas. Gracias a los viajes de Eleanor, Franklin se mantenía en contacto con gente de todo el estado. Juntos, los Roosevelt eran un equipo fuerte. Capítulo 4. Primera dama. En 1932,
Franklin fue elegido presidente de Estados Unidos. Eleanor se convirtió en la primera dama. Esa fue una época muy emocionante y al mismo tiempo muy dura. Millones de personas no encontraban trabajo y sin empleo no podían ganar dinero. Muchos perdieron sus hogares. Algunos no podían comprar comida para sus hijos. La gente esperaba que el nuevo presidente solucionara estos problemas que nadie había arreglado por años. Eleanor, que también quería ayudar, conversó con su esposo sobre lo que podía hacer. Franklin le pidió a Eleanor que viajara por todo el país, tal y como lo había hecho por Nueva York. Le pidió que se enterara de los problemas de la gente. Eleanor comenzó a viajar. Como quería que todos tuvieran oportunidad de hablarle, se reunió con personas de todo tipo. Eleanor conversó con agricultores y mineros, con amas de casa, niños y trabajadores de fábricas. Les hizo preguntas sobre sus vidas y sus problemas. Cuando la gente le contestaba, Eleanor escuchaba con atención. Después les hacía más preguntas. Eleanor también hablaba en la radio y pedía a los oyentes que le escribieran. Les decía que quería saber cómo les iba en aquella época difícil. Eleanor quería conocer la opinión de la gente sobre los problemas del país y cómo podía ayudar. Eleanor escuchaba con atención a la gente. Para Eleanor ningún lugar era demasiado pequeño ni demasiado lejos. Aquí la vemos en el centro visitando una guardería. Millones de hombres, mujeres y niños escribieron a la primera dama. Les gustaba contar sus historias. Después de cada viaje, Eleanor conversaba con Franklin y sus ayudantes sobre lo que había visto u oído. Entonces, estos preparaban planes para crear nuevos empleos. El gobierno de Franklin puso en funcionamiento muchos nuevos programas que ayudaron a la gente a encontrar trabajo y contribuyeron a que el país retomara su rumbo. Sola. Los Roosevelt estuvieron en la Casa Blanca 12 años. Durante todo ese tiempo, Eleanor se esforzó por ayudar a los necesitados. En 1945, Franklin murió. Un nuevo presidente juró el cargo y Eleanor se fue a casa. Tras la muerte de Franklin, Eleanor pudo haber llevado una vida tranquila, pero no lo hizo. Siguió luchando por los derechos humanos y la paz. Eleanor, que siempre defendió a los pobres, los hambrientos y los débiles, trabajó hasta el día de su muerte, el 7 de noviembre de 1962. Eleanor se reunió con muchos líderes mundiales que le pedían consejo. Gente de todas partes la admiraba. La mujer que una vez se sintió atemorizada y poco querida fue conocida y amada en todo el mundo. Golda Meir, la líder de Israel, le dio a Eleanor un premio por su excelente trabajo. Glosario. Barrios marginales, áreas poco cuidadas y sucias de la ciudad donde viven personas pobres. Dar la espalda, no prestar atención. Famoso, muy conocido. Huérfanos, niños sin padres. Ideales, ideas nobles relacionadas con mejorar la calidad de vida. Maltratar, tratar de mala manera. Niñeras, mujeres que cuidan a los niños. Política, actividad relacionada con el gobierno.